Chavales, hemos perdido. Después de años de haber pasado desapercibidos, las empresas multimillonarias finalmente, a día de hoy, se han dado cuenta de la existencia de los emuladores y comenzará una carnicería brutal para destruirlos a todos y a cada uno de los emuladores existentes hasta que no quede ni uno solo. El primero ha sido Yuzu. ¿Quién sabe cuál será el siguiente? O al menos todo eso lo diría el tontito de turno que no tiene ni idea de lo que son los emuladores. Y es que sí, recientemente el emulador Yuzu habría sido demandado por Nintendo, pero fue la propia compañía desarrolladora del emulador los que llegaron a un acuerdo con la gran N para no tener que incurrir en demandas ni nada por el estilo. A lo cual muchas personas comenzaron a especular de que este podría ser el inicio del fin de los emuladores como tal. Pero lo que esa gente no sabía es que los emuladores llevan siendo legales más de 20 años. Así es, durante aquella época en la que las computadoras parecían ser alimentadas con la energía de patatas, ya existían ciertos emuladores bastante competentes en la industria. Emuladores como los de la NES o la Nintendo 64 fueron bastante populares en aquella época, pero debido a que muchos de estos no alcanzaban la potencia de la consola original, a las compañías no les afectaba demasiado. Pero todo eso cambió con dos pequeñas compañías en el año 1999, Connectix y Blim. Aquellos que ya sepan un poco de esta historia sabrán la importancia que estas dos compañías tuvieron para el mundo de la emulación. Pero para aquellos que no tienen ni idea de quiénes son estas compañías, se lo resumiré aquí mismo. Connectix era una compañía mediana que había logrado desarrollar un emulador bastante funcional, la Virtual Game Station. Pero la cosa es que para desarrollar un emulador no puedes copiar y pegar el código fuente ni nada de la consola original, puesto que todo eso está protegido por derechos de autor. Así que lo que Connectix hizo fue el procedimiento conocido como ingeniería inversa. Suena muy a Jujutsu Kaisen, ¿no? Básicamente compraron una consola, la analizaron a fondo, descubrieron cómo funcionaba cada parte de la misma, creando así el emulador con un código totalmente original creado por ellos. También quiero recalcar que todos los términos que voy a utilizar en este vídeo van a estar ultra simplificados. Primero porque no quiero agobiarlos con términos demasiado complejos, y segundo porque si comienzo a profundizar más puede que hasta yo mismo me confunda con algunas cosas, así que prefiero dejarlo todo lo más simple posible. Ahora sí, continuemos. Luego de que Connectix hubiera logrado desarrollar un emulador funcional, fueron con la misma Sony para proponer el emulador como un programa oficial de ellos para las Mac de aquella época. Pero muy seguramente a Sony no le agradó la idea de jugar sus juegos en otro dispositivo que no sea su consola. Irónico a día de hoy, ¿no? Por lo que simplemente rechazaron la propuesta de Connectix. Sin embargo, ellos sabían perfectamente el potencial que tenía su programa y lo lanzaron al mercado rezando para que nadie los hiciera mierda. Y no era para menos. El putísimo Steve Jobs anunció con bombo y platillo que por solamente $49 podrías convertir tu flamante y hermosa Mac en un PlayStation 1. Aunque también cabe destacar que, a pesar de que el emulador no era oficial, sí se requerían discos originales de PlayStation, los cuales debían ser introducidos en el Mac y el emulador los correría. Además de que tampoco contarían con ningún tipo de mejora gráfica ni nada por el estilo. El juego funcionaba tal cual como lo haría en la consola de Sony. Y hablando de Sony, ellos obviamente no se iban a quedar callados y en menos de un mes hicieron la gran Nintendo. Básicamente, demandar. Pero cuando parecía que el emulador de Connectix era el único problema que Sony tenía que enfrentar, apareció Blim, una compañía ridículamente pequeña que había logrado crear un emulador que funcionaba incluso mejor que el de Connectix, pues el emulador de Blim contaba con mayor optimización de los juegos e incluso un reescalado que permitía ver modelos 3D en una resolución muchísimo mejor, aunque el mayor logro de Blim fue haber sacado los discos Blimcast, los cuales permitían emular PlayStation 1 en la putísima Dreamcast. O sea, ya no es que pudieras convertir tu putísimo Mac en una PlayStation 1, ahora hasta podías convertir tu Dreamcast en una PlayStation 1. Bueno, el tema es que debido a que esta consola tiene una arquitectura tan compleja, el modo de emular PlayStation 1 en la consola era curioso, pues debido a que la consola misma era el emulador, no podían meter un programa tal cual que emulara otras consolas como se hacía en las Mac. Así que lo que se hizo fue literalmente crear unos CDs y que fueran los mismos CDs los que emularan la PlayStation 1, pero debido a las limitaciones técnicas, cada CD podía emular únicamente un videojuego. Lo digo porque la idea original era vender un CD que contuviera varios juegos, pero como se dieron cuenta de que eso era imposible, decidieron cambiar el enfoque por completo. Y aunque solo se vendieron 3, dichos juegos corrían bastante bien y se veían muchísimo mejor que en la PlayStation original, que por cierto, esos juegos eran Tekken 3, Gran Turismo 2 y Metal Gear Solid. Pero bueno, ahora lo que nos interesa, los juicios. Sony básicamente decía que los emuladores fueron creados con hardware robado, o sea que ellos creían que los emuladores fueron desarrollados copiando y pegando el código propietario de la PlayStation 1, pero tras muchos meses de engorrosos juicios, se logró demostrar que ambos emuladores fueron creados con ingeniería inversa y que ninguno de los dos había robado nada del hardware de Sony. Y resumiéndolo bastante rápido, se llegó al veredicto de que los emuladores no infringían ningún tipo de ley, pues al haber sido creados
creados con ingeniería inversa eran completamente legales, creando así un precedente. Pues verán, en muchos países, si te atrapan varias veces por un mismo delito, pueden aplicarte distintos castigos, pero en Estados Unidos los juicios caen en jurisprudencia, dejando un precedente. Es decir, como estas dos compañías lograron ganar el juicio, sentaron un precedente, y por ende todos los emuladores creados con ingeniería inversa pasaron a ser legales. Joder, de verdad que parece que estoy explicando una expansión de dominio de Jujutsu Kaisen. ¿Qué es esto? O al menos así es en Estados Unidos, aunque buena parte de los emuladores provienen de ahí, así que, bueno, y ese fue solo el principio. Así que si algún día se preguntan si es que los emuladores son legales o no, recuerden que sí lo son, y también recuerden que lo son porque Sony simplemente se emputó. Pero bueno, ahora sabemos que los emuladores como tal son legales. Sin embargo, ¿qué ocurre con los juegos? Pues ese ya sí que es otro tema. Verán, cuando tú compras un juego, adquieres la licencia del mismo, y tú como propietario de dicha licencia puedes hacer lo que se te ocurra con dicho juego. Si tú quieres jugarlo en la consola, meterlo en algún adaptador extraño que te permita jugar tu propio juego en tu computadora gracias a un emulador completamente legal, o guardar el juego en una repisa y no tocarlo en la puta vida, es completamente decisión tuya. El problema surgió cuando la gente al comprar sus juegos comenzó a subirlos a sus computadoras y posteriormente a internet para que cualquiera pudiera jugarlos, y esto sí que es ilegal. Esta es la razón por la que en múltiples ocasiones los emuladores no han sufrido prácticamente consecuencias legales por parte de las grandes compañías, pero sí que hemos visto en múltiples ocasiones que las páginas donde alojan videojuegos en formato ROM o similar son cerradas por infringir derechos de autor. Por lo que sé, si bien los emuladores son completamente legales y tú como usuario técnicamente puedes meter algún juego de tu propiedad al PC para jugar en emulador por el motivo que sea, no puedes subir a internet el videojuego para que todo el mundo lo descargue. Aunque bueno, si nos ponemos ultra hiper megas puristas con las reglas, la propia Nintendo dice que aunque tú pagues la copia del juego, no tienes ningún derecho de modificarlo para poder jugarlo en otra plataforma que no sea de ellos. Y ahora yo les pregunto, ¿esto no os suena muy similar a la piratería de videojuegos de PC? Porque claro, todos sabemos que descargar juegos de internet sin pagar es ilegal, pero nadie le toma ningún tipo de importancia. Pues tampoco es como si fuera a venir el FBI a buscarte a tu casa porque descargaste el Minecraft pirata. La cosa es que con el pasar de los años se ha demostrado que una de las formas más efectivas de combatir la piratería es entregarle al consumidor las facilidades de poder consumir el producto de forma legal, siendo Steam la mayor prueba de esto. Una plataforma en la que puedes comprar tus juegos de forma segura y por sobre todo una plataforma que ofrece buenas ofertas a los usuarios. El propio Gabe Newell, la cara más reconocible de Valve y de Steam, afirmó que la mejor forma de combatir la piratería era esta: ofrecerle a los usuarios todas las facilidades posibles para que ellos no tengan que piratear. Aunque bueno, si bien Steam no es la cura absoluta para la piratería, se ayuda bastante el hecho de que nos entreguen facilidades para adquirir dichos productos. Netflix también es otro ejemplo de ello, pues si bien actualmente hay como 40 servicios de streaming dispersos por ahí, la época en la que Netflix era prácticamente la única plataforma del estilo, lo más atractivo que tenía la plataforma era la accesibilidad que nos entregaba para ver películas y series. Ahora bien, una vez dicho todo esto, pongámonos a pensar, ¿Nintendo realmente facilita a los usuarios el poder jugar videojuegos de épocas anteriores? Veamos, si bien existían consolas con la retrocompatibilidad bastante buena, como lo era la Wii, que era compatible con la GameCube, o la Nintendo DS, que era compatible con Game Boy Advance, Nintendo, por muy raro que parezca, también probó el mundo de los emuladores. Sí, seguramente habrá más de un fan de Nintendo que al escuchar que la propia Nintendo creó emuladores se les habrá caído la boca al suelo, pero digamos que estos emuladores eran más que nada casos específicos. Verán, con la salida del Animal Crossing original, Nintendo desarrolló dos emuladores, siendo ambos para jugar a la NES original. Pero como Animal Crossing primero salió en Japón para la Nintendo 64 y luego salió en la GameCube para el resto del mundo, se desarrollaron dos emuladores de NES para ambas versiones. Y el caso más curioso vino después, con la salida de Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask para la GameCube, juegos que originalmente venían en la 64, pero en lugar de portear los juegos completos para la GameCube, decidieron crear dos emuladores para esos dos juegos en concreto. Pero como dije, estos dos no son más que casos específicos y bastante aislados, cabe señalar. Aunque donde más se notó que Nintendo genuinamente quería reservar juegos de generaciones pasadas fue con la salida de la Wii, porque si bien esta ya venía con la retrocompatibilidad para juegos de GameCube, también contaba con la consola virtual, la cual te permitía jugar a videojuegos de, y atentos a esto, NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Genesis, GameCube y juegos de la propia Wii. Así que tú estabas ahí tan feliz con tu Nintendo Wii, comprándote un juego de vez en cuando para la consola virtual, jugando cosas que quizás nunca tuviste la oportunidad de jugar por tu edad, o al menos así era hasta que llegó el fatídico día de 2019, donde la tienda de Wii cerró por completo, por lo que, si bien podías seguir jugando a aquellos juegos que tuvieras descargados, todos aquellos juegos que no descargaste no los podrías volver a tener nunca más de forma legal, lo cual es bastante triste porque parecía que esta era la alternativa legal que todos esperábamos de parte de Nintendo, donde se nos permitía jugar al catálogo antiguo de Nintendo a una resolución que, si bien no era la mejor, al menos era algo. Pero esa es la cosa, mientras que otros emuladores hechos por la comunidad ofrecían opciones de reescalar la resolución de dichos juegos, Nintendo se limitaba a simplemente dar la opción de jugar a los juegos antiguos y ya, sin ningún tipo de cambio que hiciera la experiencia más disfrutable acorde con los tiempos que corrían en aquella época. Pero hey, la tienda online de Wii cerró porque seguramente estaban planeando mover todo el catálogo de juegos retro de la Wii a la Wii U, la cual era más moderna y seguramente manejaba una potencia mejor que permitía una emulación más fluida, ¿verdad? Y lo más triste es que mientras muchos de nosotros
nosotros veíamos cómo juegos originales de Nintendo de hace muchísimo tiempo eran cada vez más difíciles de conseguir y de jugar de forma legal, la propia Nintendo hacía su máximo esfuerzo en eliminar cualquier tipo de página o sitio que almacenara ROMs de forma ilegal, porque claro, está en su total derecho de destruir cualquier sitio que almacene contenido de su propiedad sin poseer licencias legales, faltaría más, no me jodas. El problema viene cuando te das cuenta de que mucho del contenido que esa gente distribuye de forma ilegal es contenido que la propia Nintendo ni siquiera se esfuerza en otorgarle a los usuarios. Voy a usar un ejemplo con el anime, por si acaso a alguien se le olvidó que este canal empezó originalmente con ese tipo de contenido. Los animes de forma legal se distribuyen en distintos servicios de streaming, los cuales se emiten semana a semana. El tema es que muchas veces ocurre que hay animes que no recaen en ningún sitio de streaming, ya sea porque ningún servicio como Netflix o Crunchyroll se interesaron en la serie, o el dueño de los derechos en Japón simplemente no llegó a ningún acuerdo económico con ningún servicio, y por ende ninguna plataforma permite la visualización de esta fuera de Japón de forma legal, por lo que se considera una serie imposible de ver técnicamente en Occidente. Pero ahí es donde llega la piratería, y seamos honestos, el anime es uno de los contenidos más pirateados actualmente, pero no hay que negar que se ha hecho un esfuerzo enorme para que la mayoría de las series puedan ser distribuidas de forma legal. El tema con los juegos de Nintendo es que la propia Nintendo no ofrece ningún tipo de alternativa para poder jugar a su catálogo retro sin tener que invertir miles de dólares en su proceso, porque sí, a lo mejor tú eres un fan de Nintendo que además de tener 40 discos duros llenos de CP metidos en la raja, tienes el suficiente dinero como para poder comprarte un juego original y la consola en cuestión. Pero, a ver, si yo quisiera jugar al Pokémon Esmeralda de forma legal, tendría que primero buscar algún loco en eBay o alguna otra página de ventas de segunda mano que me venda el juego y asegurarme de que no me lo venda por lo que me cuesta un riñón, además de asegurarme de que el juego funcione. Segundo, repetir el mismo proceso, pero ahora buscar a alguien que me venda una Game Boy Advance que no me cueste otro puto riñón y que funcione. Y si quiero jugar en una televisión porque la pantalla de la Game Boy Advance me parece demasiado pequeña, tendría que añadir varios pasos extra. Tercero, buscar en eBay una putísima GameCube que funcione. Cuarto, buscar al putísimo adaptador que permite conectar la Game Boy Advance a la GameCube. Y así finalmente podría por fin disfrutar de mi queridísimo Pokémon Esmeralda en mi televisión de forma completamente legal. Pero Vincent, tú mismo acabas de decir, ¿es completamente posible jugar juegos retro de forma legal? Solo hay que buscar la forma de... Mira, cállate. Si tengo que hacer todo este putísimo lío para jugar, prefiero comprarme el puto emulador de la Game Boy Advance de móviles y descargarme alguna ROM por ahí. Y una de las cosas más importantes sobre este tema es la conservación, porque aunque muchos de ustedes quieran negarlo, gracias a todas estas páginas de ROMs, que muchos juegos han podido ser preservados a lo largo de la historia. Y si alguno de ustedes se atreve a mencionar el hecho de que la preservación de videojuegos es tener a los putos cartuchos o los putos CDs en una vitrina para que nadie pueda tocarlos o simplemente tenerlos ahí como adorno, pueden irse a la mierda, porque si el punto de los videojuegos es que no se pueden jugar, pues no sé qué coño quieren, porque claro, tú puedes pensar que preservar un juego es tenerlo en una estantería y no tocarlo jamás, y es que, ¿para qué mierda queremos que la gente preserve los videojuegos si no tenemos accesibilidad a los mismos? Sobre todo estando en una época en la que es tan fácil conservar archivos multimedia en formato digital. La propia Sega nos ofrece el putísimo catálogo de Sonic prácticamente al completo, de forma totalmente legal, y para mí ese es el mayor problema de todas estas personas que se alegran por el hecho de que los emuladores desaparezcan de la faz de la tierra, porque en su afán de querer defender a la empresa multimillonaria que los ha exprimido durante toda la vida, defendiendo a capa y espada las malas prácticas que ellos han cometido en contra del consumidor y de los juegos que ellos mismos han desarrollado, porque si fuera por Nintendo, una buena parte del catálogo de sus juegos habría desaparecido por completo de la faz de la tierra, ya que si tú me vienes a decir que Nintendo está destruyendo las páginas de ROMs para poder venderlos en un servicio que nos permita jugar a todos, ya sabéis, a todo el catálogo de una forma legal, te lo compraría. Pero ahora lo único que tenemos es esa basura de Nintendo Switch Online, el cual, en todos los años que lleva existiendo, no nos ha ofrecido ni una mísera parte de todo el contenido que nos ofrecían consolas como la Wii, la Wii U, la 3DS. Y a ver, Nintendo tiene el completo derecho a cerrar las páginas de ROMs que quiera. Después de todo, son sus IPs las que están siendo comprometidas. Pero nadie puede negar que es un acto bastante nefasto que la propia Nintendo, siendo consciente de lo mucho que la gente aprecia sus videojuegos de generaciones pasadas, elimine cualquier rastro de los mismos sin siquiera ofrecernos una alternativa de parte de ellos mismos para jugar a sus juegos. Porque estoy seguro de que si en el próximo Nintendo Direct la gran N anuncia que Nintendo Switch Online subirá de precio, pero que a cambio nos entregarán prácticamente todo el catálogo de las consolas previas a la Wii o la GameCube, el internet explotaría y todos los fans de Nintendo y no fans se volverían locos, pero eso es algo que no va a ocurrir. En fin, quiero hablar de un último tema antes de pasar a lo que todo el mundo sabe que ocurrió hace poco, y es a la optimización. Sí, todos sabemos que con la Nintendo Switch la propia Nintendo quiso dejar de lado la potencia gráfica y se centró en crear una experiencia divertida para todos. El problema es que a medida que pasa el tiempo los videojuegos se hacen cada vez más pesados y complejos, y la arquitectura de la Nintendo Switch no facilita para nada el trabajo a muchos desarrolladores, porque hay que ser honestos, no todos los videojuegos de Nintendo cuentan con un equipo tan increíble como el de Zelda Breath of the Wild o Tears of
the Kingdom. Y es que, hablando en serio, que esos dos juegos funcionen tan bien en la Nintendo Switch como todos sabemos y como todos pensamos, es un puto milagro. El tema es que uno como jugador de Nintendo Switch a veces puede notar que la consola no rinde como debería o el juego en cuestión no funciona del todo bien, por lo que a veces uno simplemente quiere usar el emulador para jugar al juego que compró de forma más óptima. Porque sí, yo por muy pecerdo que sea, también tengo mi Nintendo Switch ahí, edición Pokémon Let's Go, y tengo mis juegos comprados de forma completamente legal, por lo que nunca he visto nada de malo en emular un videojuego en mi PC que compré de forma completamente legal. Aunque honestamente sí que hay fans de Nintendo que hasta te putean por si quieres hacer eso. Y esa es la cosa, yo no estoy a favor de la piratería en general, de hecho la veo muy mal, porque lo que mucha gente tiene que entender es que si tú pirateas juegos actuales de Nintendo, por ejemplo, no es solo que estés jodiendo a Nintendo, y que se joda a Nintendo, que son millonarios, también estás jodiendo a los artistas, a esos currantes, esa gente más chiquitita, que son los que realmente trabajan. Vale, estás jodiendo a la gente trajeada, millonaria, que juega al golf todos los sábados, pero a los que estás jodiendo realmente son a esas personas de los que su familia, su sustento, depende de su trabajo. Y luego, la piratería ha provocado que se cierren muchos estudios y se pierda mucho talento. Una cosa es emular y jugar a videojuegos del 99, y otra cosa, como veremos ahora un poquito más adelante, es piratear juegos que acaban de salir o que directamente no han salido. Eso sabéis lo que es, ser un delincuente, básicamente, y perjudicar a personas que no lo merecen, porque eso que tú estás pirateando, eso que tú estás disfrutando de forma gratuita, alguien lo ha trabajado, y si la empresa no consigue un rédito a cambio de ese trabajo, ¿quieres saber qué harán con esa persona que ha trabajado ahí humildemente? Que le echarán a la puta calle. En fin, juegos de Nintendo Switch los puedes encontrar tanto en físico como en digital. Si tú como individuo no cuentas con los recursos monetarios para permitirte gastar en juegos en tu consola, ahí ya es cosa tuya. Yo me considero afortunado porque puedo permitírmelo, ¿no? Me lo he currado para poder permitirme mis hobbies. Pero una cosa es piratear videojuegos que puedes comprar con facilidad, incluso teniendo los recursos para hacerlo, y otra es piratear juegos de hace años que es prácticamente imposible encontrarlos. Es que no es lo mismo, chicos. Es que hay que entender, no hay que ser extremista, hay que saber diferenciar cuándo está bien y cuándo está mal. No es tan complicado, lo digo en serio, término medio, chicos. Los extremos no valen para nada. Ese es mi mayor problema con la gente que menosprecia a los emuladores y a la gente que los utiliza, porque si no fuera por los emuladores yo no hubiera podido descubrir muchas franquicias de Nintendo, franquicias que actualmente son muy complicadas de encontrar y jugar de forma legal, pero gracias a la gente de internet que contaba con dichos juegos en sus manos y decidió compartirlos, es que he podido vivir esas experiencias. Así que, como un último mensaje completamente honesto antes de pasar a lo más importante del vídeo, a todos los fans de Nintendo, exijan que la compañía nos trate como merecemos. Si una compañía multimillonaria no nos trata adecuadamente, no intenten defenderla o justificarla, expresen y muestren su descontento con la misma. Sí, Sony, te estoy mirando a ti, eres una mierda. Porque ahora mismo Nintendo tiene los empleados y los recursos necesarios para poder traer sus juegos de antaño a la actualidad de forma legal, y sobre todo tiene a los fans que aceptarían con los brazos abiertos un catálogo de juegos retro completo y no un escupitajo, que es lo que es actualmente Nintendo Switch Online. Porque esto es algo obvio, pero mucha gente aún no entiende que sin los fans la empresa no es nada. Muy bien, una vez dicho esto, pasemos a lo importante. Así es, les acabo de meter una introducción ridículamente larga sobre toda la historia de los emuladores y el dilema moral que representa para los usuarios. Ay... soy como que una cosa bárbara. Hablemos de Yuzu, uno de los emuladores más importantes actualmente de Nintendo Switch, el cual recientemente fue demandado por la mismísima Nintendo. Y fue con este hecho con el que se desató la discusión en internet sobre los emuladores y la moralidad de los mismos. Y como dije en un inicio, salieron muchas personas a decir de forma bastante asegurada que Nintendo finalmente iba a destruir este maquiavélico imperio de los emuladores. Sin embargo, es bastante curioso, pues la demanda no era por el hecho de ser un emulador. Y aquí viene la crema, porque como ya les he dejado bastante en claro, los emuladores son 100% legales. Lo que es ilegal es descargar los juegos de internet. Lo que se suele hacer es que los creadores del emulador lo dejan ahí para que la gente lo descargue, y es trabajo de la misma gente buscar por ahí las ROMs. Así el emulador no se involucra en nada ilegal y es cosa de cada usuario lo que hace con el programa. El problema con Yuzu es que no eran ni muy listos ni muy disimulados para las cosas que hacían tras bambalinas, esas cosas ilegales y amorales que hacían. Lo primero es que en la actualidad muchos emuladores requieren ciertos códigos de la consola para poder funcionar. Vuelvo a recalcar que no manejo en su totalidad estos términos y los estoy simplificando lo máximo posible, por lo que si hay alguien viendo esto que le sepa mucho más al hardware que yo, es libre de ir a los comentarios y de la forma más respetuosa posible corregir cualquier error que tenga en alguna parte del vídeo. Como decía, se requieren códigos de la consola, y si bien el emulador está hecho con ingeniería inversa y no cae en lo ilegal, los códigos sí que son propiedad de Nintendo y sí que son ilegales, por lo que uno pensaría que el emulador no entregaría los códigos abiertamente al público. Bueno, Yuzu sí lo hacía. Como sea, vamos a lo importante y lo que todos saben: Tears of the Kingdom. Cuando la secuela de Breath of the Wild estaba a punto de salir al mercado, se filtró el susodicho juego
juego una semana antes, y Yuzu contaba con un Patreon, es decir, recibían donaciones voluntarias de parte de la gente, y en dicho Patreon, si tú pagabas una suma de dinero bastante elevada, te entregarían una copia de Yuzu preparada para correr el Tears of the Kingdom y el juego en sí. Pero la única forma de conseguir una copia del juego una semana antes era mediante una copia pirata ilegal. Además, por lo que se ve en los documentos de la demanda que iba a ejercer Nintendo, abogados de Nintendo literalmente pagaron el Patreon de Yuzu, básicamente porque si pagabas una gran cantidad de dinero te daban acceso a un Discord privado, y al investigar un poco se dieron cuenta de que los propios administradores del servidor de Discord estaban compartiendo material ilegal referente a Nintendo, ya sean links de páginas de ROMs o los códigos que mencioné hace un momento, que recordemos sí que son propiedad de Nintendo y además ilegales. Y también olvidé mencionar que la propia página de Yuzu otorgaba links para poder extraer códigos de cifrado de las consolas de Nintendo, lo cual es más X aún. Pero bueno, todo esto parecía que iba a ir a juicio, pero aparentemente los abogados de Yuzu se dieron cuenta de que quizás no era tan asegurada la victoria y prefirieron llegar a un acuerdo monetario, por lo que los desarrolladores de eso terminaron pagando 2.4 millones de dólares, que ya me dirás tú a mí de dónde los sacaron, y cerraron por completo el desarrollo de Yuzu y de Citra, los emuladores de Switch y de 3DS. Que a ver, el de 3DS yo creo que a estas alturas funciona perfectamente para lo que sea, pero el de Switch, pues bueno, ahí se queda. Al final con este vídeo simplemente quería dar mi opinión sobre los emuladores y sobre lo que representan para la industria, además de dejarle en claro a la gente que piensa que los emuladores están en vacíos legales que no, los emuladores son 100% legales, lo que no es legal son los juegos pirata. Pero bueno, al final cada uno puede opinar lo que quiera respecto al tema. Y también no os penséis que Yuzu es el único emulador de Nintendo Switch que existe, quizás haya sido el más popular, pero no es el único. Solo esperemos que Ryujix no haya tenido cosas turbias que hagan que Nintendo también los demande. Yo honestamente, tras haber narrado todo esto, me siento un poco extraño, porque al final toda esta demanda fue por algo bastante horrible, pues yo hablé en todo momento sobre la preservación de los juegos y de cómo a veces Nintendo o en general las compañías no preservan de la mejor manera los juegos, pero toda esta demanda se debe a que un grupo de programadores que habían desarrollado un emulador bastante funcional decidieron aprovecharse de una copia pirata de un juego para cobrar por jugar a eso antes de tiempo de forma ilegal. Y es que, como yo llevo diciendo todo el vídeo, una cosa es emular un videojuego que actualmente es imposible de conseguir de forma legal, y otra cosa completamente diferente es emular un juego una semana antes de su salida a través de una copia obtenida de forma ilegal. Quizás si los de Yuzu no hubieran llegado a un acuerdo y se hubieran aventado a pelearse contra Nintendo, pudieron haber creado un precedente más desfavorable para los usuarios, en el que los emuladores pudieron haber caído por completo, o quizás simplemente hubieran cerrado Yuzu y ya, lo más probable. Nunca lo sabremos y honestamente creo que estamos mejor sin saberlo. Y para ti, querido espectador que me estás mirando, no te sientas mal por emular, que después hay gente por ahí rara en internet que te dice que si emulas un juego eres la mayor escoria del planeta y un pirata y un ladrón, y no es así. Los videojuegos también son arte, y lo primordial del arte es que pueda ser disfrutado y apreciado por todos. Y aunque es irónico que las propias compañías que crean este arte no les den la importancia que se merecen, al menos gracias al internet somos capaces de preservar ese arte para generaciones futuras. Suena un poco mamador todo eso que acabo de decir, pero es que es verdad. Muchos de nosotros hemos disfrutado de juegos que salieron hace décadas, y todo gracias a alguien que se le ocurrió subir su propia copia a internet para el disfrute de todos. Y no hay nada más bonito en el mundo de los videojuegos que tener la seguridad de que siempre estarán ahí, porque para muchos los videojuegos son más que píxeles moviéndose sin más. Para muchos los videojuegos nos han moldeado, nos han hecho quienes somos y nos han permitido vivir experiencias que quizás nunca hubiéramos vivido. Reventar a dioses griegos con Kratos en God of War, saltar sobre cajas de fruta en Crash Bandicoot, pelearte con tus amigos en Budokai Tenkaichi 3 o cualquier otra experiencia, son cosas con las que crecimos y son cosas que tenemos que preservar y cuidar y proteger, porque los videojuegos en mayor o menor medida han sido parte de nuestra vida y siempre estarán ahí para cuando los necesitemos. Y es que, a pesar de que nos sintamos frustrados, tengamos un día de mierda o simplemente estemos aburridos, siempre podemos sentarnos frente a una pantalla e intentar revivir como podamos esos momentos cuando éramos niños, donde lo único importante era lo bien que nos lo estuvimos pasando jugando ayer y lo bien que nos lo pasaremos jugando hoy. Buenas tardes.